vamos a definir y estudiar el momento de un par. Un par se define como dos fuerzas paralelas que tienen la misma magnitud con direcciones opuestas y están separadas una distancia perpendicular d. Como la fuerza resultante es cero, o sea, F más menos F, 0, el único efecto de un par es producir una rotación o tendencia a rotar en una dirección específica. Por ejemplo, como lo tenemos aquí, de acuerdo a la dirección de los dos elementos de las dos fuerzas paralelas, el sentido de rotación que estarían causando es este, en el sentido antihorario. El momento producido se denomina momento de un par y podemos determinar su valor encontrando la suma de los momentos de ambas fuerzas del par con respecto a cualquier punto arbitrario, o lo que corresponde a multiplicar la magnitud de la fuerza por la distancia entre las dos fuerzas, la distancia perpendicular. Y en la formulación vectorial, a la posición entre los dos vectores. Tenemos en general, para la formulación escalar, el momento igual a fuerza por distancia, y para la formulación vectorial, el momento igual al producto cruz entre el vector posición, cruz, fuerza. Se dice que dos pares son equivalentes si producen un momento con la misma magnitud y dirección. Tenemos el ejemplo de esta llave para abrir una compuerta. Entonces, aquí tenemos las dos manos sosteniendo en los dos extremos la compuerta. La mano superior jala la compuerta mientras que la de abajo la empuja. Las dos con la misma fuerza. Suponiendo que tenemos una fuerza de 30 newtons en los dos sentidos, en las dos fuerzas, conservándolas paralelas y distadas entre sí 40 centímetros, tenemos entonces un momento de 30 por 0.4, 12 newtons por metro. Y el giro que están ocasionando es un giro horario. Lo define el sentido de las fuerzas. Ahora, si las manos se acercan, o sea, si esta distancia se reduce de 40 a 30 centímetros y se hace el mismo ejercicio, la mano superior jala y la inferior empuja, para producir el mismo momento de 12 newtons por metro es necesario aumentar la fuerza de 30 a 40 newtons, considerando que la distancia se redujo. Entonces, entre mayor es la fuerza y mayor es la distancia, mayor es el momento que se está causando. Ahora, estos dos pares se dice que son equivalentes porque ocasionan el mismo momento, a pesar de que la distancia entre las fuerzas es diferente y la magnitud de las mismas también. Además, se conserva el mismo sentido de giro. Entonces, en general el momento del par, primero, lo producen dos fuerzas no colineales, que son iguales en magnitud pero opuestas en dirección, y su efecto es producir una rotación pura o una tendencia a girar en una dirección específica. 2. Un momento de par es un vector libre y como resultado causa el mismo efecto de rotación sobre un cuerpo independientemente de dónde se aplique al cuerpo. 3. El momento de las dos fuerzas de par se puede determinar con respecto a cualquier punto. Normalmente, a menudo se selecciona sobre la línea de acción de una de las dos fuerzas para eliminar el momento de esta con respecto al punto. Y cuarto, un momento de par resultante es simplemente la suma vectorial de todos los momentos de par del sistema. Vamos a realizar este ejemplo. Vamos a determinar el par resultante de los tres pares que actúan sobre esta placa que tenemos aquí. Entonces, aquí sobre la placa vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuerzas. Tenemos 6 fuerzas, pero en realidad 3 pares.
El primer par es este par de 200 libras que está destacado en naranja y que está distado entre sí una distancia de 4 pies. Por el sentido de las fuerzas, vemos que el sentido de giro de este par es horario. Está destacado en naranja. El segundo par es este que está destacado en azul. Las fuerzas tienen una magnitud de 450 libras y la distancia entre ellas es de 3 pies. Si observamos el sentido de las fuerzas, vemos que ocasiona una tendencia a girar antihoraria. Y el tercer par es este par con fuerzas de magnitud de 300 libras, destacado en verde, distado entre sí 5 pies. La tendencia a rotar ocasionada por este par destacado en verde es horario, de acuerdo al sentido de las fuerzas. Ahora, para establecer la sumatoria de momentos para obtener el momento de par resultante, recuerden, siempre debo definir una convención. He conservado la convención antihoraria positiva. Entonces comienzo. El primer par es un par con magnitud de 200 y la distancia entre las dos fuerzas es de 4 pies. Causa una tendencia a rotar horaria, que es opuesto a mi convención positiva, así que la acompaño con un signo negativo. El segundo par es una fuerza de 450 libras con una distancia entre fuerzas de 3 pies. Causa una tendencia a rotar antihoraria. Esa tendencia coincide con mi convención positiva, así que lo acompaño con un signo positivo. Y el tercer par es un par con una magnitud, con unas fuerzas de magnitud 300 libras, distadas entre sí 5 pies. Estas fuerzas causan una tendencia a rotar en el sentido horario. Así que, como es contrario a mi convención positiva, lo acompaño con un signo negativo. Obtengo entonces de la suma algebraica de estos productos un valor de menos 950 libras por pie. Es decir, que el momento resultante es de 950 libras por pie y tiene un sentido horario. Interpreto que es horario porque de la suma algebraica obtuve un valor negativo. Quiere decir entonces que el sentido de rotación es opuesto a la convención que he utilizado como positiva. En este ejercicio debemos determinar el momento de par resultante del par que actúa sobre la rueda dentada. El par corresponde a dos fuerzas de magnitud de 600 newtons con inclinación de 30 grados. Una aplicada en la parte superior y otra en la parte inferior. Para simplificar la lectura de los brazos y el sentido de rotación, vamos a descomponer las fuerzas en un sistema coordenado rectangular. De esta manera he destacado en X, en azul, las componentes horizontales y en fucsia las componentes verticales. Las componentes horizontales, de acuerdo al ángulo de inclinación de 30 grados, corresponden a 600 coseno de 30 y las verticales a 600 seno de 30. Esta rueda dentada tiene un radio de 0.20 metros. Así, para el primer par, el par que está destacado en fucsia, la magnitud de 600 seno de 30 por la distancia entre las dos fuerzas, que sería de 0.20 metros. Ahora, de acuerdo al sentido de las componentes, puedo establecer que el sentido de giro es horario. Como esa tendencia es opuesta a mi convención positiva antihoraria, entonces acompaño el producto
del signo negativo. Ahora, con las componentes de fuerza horizontal, tengo una magnitud de 600 coseno de 30, una distancia entre ellas de 0.20 metros y, de acuerdo al sentido de las componentes, puedo establecer que la tendencia a rotar es antihoraria. Esa tendencia coincide con mi supuesto positivo, así que lo acompaño en la sumatoria algebraica con un signo más. Al realizar la suma, obtengo un valor de 43.9 newtons por metro positivo. Quiere decir entonces que el momento de par resultante es igual a 43.9 newtons por metro y actúa en sentido antihorario, considerando que obtuve positivo, es decir, que corresponde con mi supuesto inicial.